Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Juan José? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola Jesús, Buenas. te veo, pero no te escucho. ¿Ahí me escuchás? Tomás, ¿Ahí me escuchás? ¿me escuchan todos? Sí, te escuchamos. Te ¿Vos escuchamos nos perfecto. tomás? ¿Qué haces Jesús? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, qué gusto de verte. Igualmente. Bueno, si considerás, Tommy, vamos arrancando. Dale, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los estudiantes por estar hoy acá presentes. Y bienvenido a vos, Juan José, a la Universidad Católica de Argentina. Para nosotros, desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es verdaderamente un honor tenerte hoy con nosotros, porque formamos parte de una generación que, si bien nos dijeron, nos enseñaron que era muy importante venerar y recordar a nuestros héroes, a nuestra historia, a nuestras tradiciones, convivimos con una sociedad que nos estimula constantemente a olvidarlos o a hacer como si no existieran, o a esconderlos, o a considerar como que forman parte del pasado. Entonces, nosotros del Centro de Estudiantes creemos que esto no tiene que ser así, y sobre todo que los héroes, o que por lo menos quienes dieron la vida por la patria, tienen que ser muy importantes en la vida pública nacional, y entonces es por eso que es muy, muy importante para nosotros tenerte hoy acá, en estos momentos de tanta fragilidad para nuestra patria, y como ciudadano, por lo menos para mí es un honor que hoy formes parte de la estructuración de la vida pública nacional en el ya casi, falta poco, Partido NOS. Genial. Sí, es un orgullo y un honor para todos poder recibirte hoy. Juan José tiene una historia y un currículum envidiable. Como decía Jesús, es veterano de la Guerra de Malvinas, condecorado al heroico valor en combate y al veterano de guerra. Es licenciado en Organización, Estrategia y Logística por el Instituto Superior de las Fuerzas Armadas, doctor en Ciencias Políticas, así que tenemos un politólogo entre nosotros también. Mayor retirado del Ejército Argentino y fue director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control de Buenos Aires, de Aduanas de la Nación Argentina, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina y presidente del Frente NOS y candidato a presidencial del año pasado. Así que estamos muy contentos, Juan José, y desde la Secretaría de Asuntos Políticos que integro pensamos algunas preguntas para hacerte. La primera, más general, era sobre cómo ves el panorama político, qué opinás de todas las polémicas que está habiendo, y más que nada en un país que por la crisis actual está muy polarizado en dos ejes principales, cómo se encuentra tu frente y cómo se estructura ahí dentro, si hay un espacio ahí en el ámbito político argentino. Ay, no, Bueno, como no, yo les pido que cerremos los micrófonos, así tenemos mejor audio todos. Para mí es un placer estar, bueno, a muchos de ustedes los conozco mucho, hemos trabajado juntos en la campaña el año pasado, pero fundamentalmente con el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCA. Tengo 3 hijos recibidos en la UCA, uno en Ciencias Políticas, otro en Administración de Empresas, otro en Derecho y una casi recibida, por lo menos que terminó de cursar. Así que cuando mi hijo mayor tuvo que decidir una universidad, yo me sentí muy contento que decidiera por aquel viejo proyecto de Monseñor Derisi, que era todo un modelo de la educación católica volcada al ámbito universitario. Así que para mí es un placer, me siento como en casa con todos ustedes y porque además tengo hijos de la edad de ustedes con los cuales debatimos los mismos temas y discutimos los mismos temas. Así que para mí va a ser un placer. ¿Por dónde arrancar esto? Tomás y Jesús dieron algunas vías de arranque. Yo voy a hablar muy breve de cada tema, después si van surgiendo preguntas,
las iremos haciendo después de la exposición, de tal manera que podamos conversar también y pimponear un poco, y que ustedes me cuenten sus desacuerdos o sus acuerdos sobre las cosas que hablamos y sus puntos de vista. La Argentina hace décadas que viene en un modelo de fracaso sistemático que consiste en 2 o 3 factores, pero los voy a tratar de sintetizar uno por uno. Primero, una clase política que armó un sistema político que le sirve solamente a la clase política, no le sirve a la construcción de la república como modelo institucional del cumplimiento de las leyes, de aquel viejo pacto originario después de 35 años de lucha que fue la Constitución Nacional. Argentina, después de 35 años de guerra civil, se juntaron las provincias, guerra civil, anarquía, caos, disgregación territorial, se juntaron las provincias y dijeron, solas no podemos, construyamos un pacto social que está basado en un pacto moral y construyamos un Estado nacional por arriba de nosotros. Esto fue lo que dijeron las provincias. Y así nació todo el proceso que va del 53 para adelante, el proceso de integración territorial que sufrió la Argentina, una Argentina desintegrada territorialmente a partir de 1870, para fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX construir una nación que asombró al mundo. ¿Por qué asombró al mundo? Primero, por ser en un mundo sistemáticamente en guerra, un país que era capaz de, a través de un Estado nacional, sostener el modelo de paz. Segundo, el orden institucional. Tercero, el progreso económico basado en la producción, basado en el trabajo, basado en el empleo y basado en la exportación. Ese modelo, que duró 150 años con problemas, con internas, con desajustes, con problemas serios, como sufren todos los proyectos de nación, ese proyecto de nación se destruye en la década del 80, con una clase política que nos alinea internacionalmente con los valores de la socialdemocracia europea. Y cancela un proyecto de nación que había sido, en lugar de solucionar el problema institucional, que era el modelo de representatividad de la República Argentina, cancela el proyecto de nación. Y Argentina primero se integra al modelo internacional de la socialdemocracia europea, con todos aquellos valores exportados por la socialdemocracia europea. Después vamos a hablar de esto si quieren. Y después se integra sin ningún tipo de miramientos, sin análisis y solamente por conveniencia de aquellos que dirigían la Argentina a un modelo globalista, a una división internacional del trabajo que destruyó la producción argentina. Veamos breves pinceladas de este fenómeno. En la década del 90 se destruye un Estado nacional que llevaba a 4 generaciones de inversión. Pararon los trenes, único país del mundo que paró la 6ª línea ferroviaria en extensión del planeta, la pararon. La pararon. Ramal que cierra, ramal que para, y pararon todos los ramos, dejaron el transporte de pasajeros del conurbano, nada más. Regalaron los puertos, que es uno de los puntos de control no solamente de soberanía nacional, sino de prevención del delito internacional. Pararon los astilleros, regalaron YPF, que era una de las joyas de la corona argentina, en lugar de integrarla en un modelo con aportes de capitales extranjeros, en un modelo de consorcio con una organización internacional, a lo mejor llamando a licitación. Directamente la vendieron yacimientos carboníferos, vendieron el gas, destruyeron para después volverlos a comprar, ¿no? Por negocio de la política. Este modelo lo que trajo, unido, sumando y restando miembro a miembro, con ustedes me preguntan, en síntesis, brutal, una de mis pocas capacidades en la vida es hacer síntesis brutal de cosas muy complejas. Cuando ustedes me preguntan qué es la socialdemocracia en términos internacionales, en términos de valores, corazón a la izquierda y bolsillo a la derecha. Eso es lo que ha caracterizado el modelo de la socialdemocracia. Miren España, miren Francia, miren Italia. Este es el modelo de la socialdemocracia europea. Hablo con el corazón a la izquierda y obro con el bolsillo a la derecha. Este es el modelo. Y este fiel modelo de la Argentina, y juntando y sumando miembro a miembro el modelo
de la alineación internacional a la socialdemocracia, a la división internacional del trabajo y a la conveniencia de la clase política, lo que trajo es, en la destrucción del modelo productivo argentina, una Argentina que cada vez la clase política instrumentó un modelo de gobierno que cada vez cobra más impuestos, cada vez genera, obviamente, la carga. Argentina es uno de los países con más alta carga contributiva por parte de los habitantes y del sector productivo al fisco. Cada uno de ustedes, les doy una buena y una mala noticia. Todos los años trabajan del 1 de enero al 30 de julio para pagar impuestos. El 1 de agosto, todo eso es una mala noticia, ¿no? El 1 de agosto empiezan a trabajar para ustedes, para sus sueños, para sus familias, para sus proyectos. La buena noticia es que ya pasó el 1 de agosto, apúrense, porque les quedan nada más que 4 meses para laburar para ustedes. Después vuelven a trabajar para el fisco. Con este modelo fiscal sostuvo un Estado diseñado en la reforma del 94 con la misma estructura del modelo socialdemócrata europeo, defensorías del pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo, hay más de 30 defensorías del pueblo a lo largo de la República Argentina. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional hace 10 años no tiene un defensor del pueblo, pero toda la estructura de la Defensoría del Pueblo, toda esa está instalada. Y nadie, toda esta estructura del Estado socialdemócrata, que lo que fue generando es cada vez más castigo a la producción. En la Argentina cada vez es más difícil producir, mayor nivel de desempleo. Cuando hay mayor nivel de desempleo, lo que se genera es mayor índice de subsidios a través de distintas formas, de planes, de todo este modelo de mantener ciudadanos argentinos con dádivas que no les alcanza para comer. Breve pincelada sobre esto. Los planes sociales arrancan con Alfonsín, en distintas formas. Al principio se repartía comida, cajas de comida, en un país que tenía el 7% de pobreza. En el año 84 empezó las cajas PAN, cuando Argentina era el país de Latinoamérica que menos índice de pobreza tenía, 7% de pobreza. Hoy estamos superando el 50%. Estoy hablando del año 83. De ahí distintas formas de planes. En el año 2003, después de la catástrofe financiera generada por la política en el año 2001, cuando Argentina se encontró con niveles de pobreza que no había conocido en su historia, con niveles de indigencia que no había conocido en su historia, el presidente interino Duhalde da los primeros 2,5 millones de planes sociales. Hoy estamos llegando a 12 millones de planes y subsidios de todo tipo y de toda naturaleza. Hay 12 millones de argentinos que son rehenes del sistema político. Y con rehenes del sistema político no hay república. Porque esa gente, su única forma de subsistencia precaria la tiene atado a la voluntad del piquetero que forma parte de una organización paraestatal que administra y dice, vos cobrás, vos no cobrás. Digo, estas son cosas para que vayamos reflexionando el contexto dentro del cual vamos a hacer el análisis. Esto se fue incrementando. Miren una película de guerra, cuando un avión de caza entra en picada, la primera curva que da mide 1 kilómetro y es bastante plana. La última curva que da mide 100 metros para abajo y entra adentro de una habitación. Entonces, la picada de la Argentina tiene este mismo efecto. Todo el sistema de fracaso que empezó dando vueltas y vueltas y vueltas, cada gobierno que repite el mismo modelo, la caída va a ser más rápida y más profunda. Esta es la cuenta. Pero yo no estoy hablando que si es bueno que esté Macri, o si es bueno que esté Fernández, o si es bueno que cualquier gobierno que sostenga este modelo político vaya a volver a llevar al fracaso en la Argentina y va a fracasar como gobierno, ¿no? Así esté Mandrake a cargo del gobierno, es imposible en términos de sustentabilidad este modelo político. En el medio de esto, cuestiones también muy graves. Argentina en los últimos 20 años ha venido modelando de la mano de la avaricia fiscal de los gobiernos su economía hacia la economía china. ¿En qué sentido? Este fenómeno de la soja, cuyo el gran comprador mundial es China para alimentar a sus cerdos, lo que ha traído a la Argentina es casi una subordinación
económica hoy en día vendiéndole productos primarios a China, y ha armado un esquema productivo en la Argentina cuyo único modelo de poca rentabilidad está dada por una agricultura de un nivel de agresividad química fenomenal que yo no sé cuánto tiempo más va a aguantar en el tiempo. La Argentina tiene que empezar a pensar otro modelo de cómo insertarse en el mundo, primero tratando de empezar con salir de los productos primarios y a través de un sistema productivo empezar a tener relaciones con el mundo con otros modelos de intercambio y con otros valores de intercambio. Ese como primer lugar. Y segundo lugar, hoy hay mercados que realmente son sumamente apetecibles con modelos agrícolas que lo que respetan y lo que valorizan en su valor agregado, en su cadena de valor, es la calidad productiva, no en base a un barbecho prácticamente agroquímico. El fenómeno de la pandemia mundial, que obviamente fue un fenómeno mundial, lo único que hizo fue agravar este fenómeno. Obviamente, los políticos de turno, el gobierno del Frente para Todos, lo que ha hecho es manejar un fenómeno tan grave como es una crisis, con un nivel de impericia propio de aquellos que se sustentan su visión del mundo a través de una ideología. La ideología es una caricatura de la realidad. La realidad tiene una identidad y cada problema tiene una naturaleza. Las cosas son como son y hay que analizarlas desde ese punto de vista. Entonces el gobierno arranca con esta visión ideológica de economía y salud, como si los seres humanos fueran visibles. Los seres humanos somos individuos, somos indivisibles. Todos los días hacemos interacciones culturales, interacciones morales, interacciones humanas, interacciones sociales y también interacciones económicas. Y quedó preso de esa diatriba absurda de salud-economía y a los 160 días, breve resultado, somos el país del mundo que más cantidad de días dice que pasó encerrado, porque tampoco nos pasamos encerrados. Estamos entre los top 10 de contagio, estamos entre los top 15 en materia de mortalidad proporcional cada 1 millón de habitantes. Estamos dentro de los 5 países abajo de la tabla, entre los 5 países del mundo que menos cantidad de mediciones hacen de COVID cada 1 millón de habitantes. En una crisis lo esencial, hay 2 cosas esenciales en el manejo de cualquier crisis: en la crisis de tu casa, en la crisis de tu empresa, en la crisis del país o en tu crisis personal. Primero, gestionar confianza. Segundo, tener datos de la realidad, no de la ideología. ¿Dónde está el virus? ¿Cómo se ubica? ¿Dónde circula? ¿Cuándo circula? ¿En qué segmento etario? Bueno, esto se puede hacer si se mide. Si no se mide, es imposible. Entonces, en esta pandemia, donde el modelo que ha trabajado el gobierno ha terminado de destruir, pero no destruir la economía. Cuando el gobierno haga la economía, cree que la economía son 5 señores con galeras sentados ganando o perdiendo plata. Lo que ha destruido es la trama social de la Argentina, que ya venía destruida. Argentina pasó en 40 y pico de años de tener 7% de pobres a 50% de pobres. Y no estamos hablando, no están contados como pobres los que cobran 20.000 pesos de un subsidio. Y no están contados como pobres los 38% de mano de obra en negro que tiene la Argentina. Argentina está a la cabeza hoy, si nuestros abuelos se levantaran se morían, está a la cabeza entre los países de Latinoamérica en desnutrición infantil. La política todavía en la Argentina habla de hambre. El hambre es un síntoma. El hambre, yo puedo tener mucho hambre, como hoy se me pasa el hambre. Lo estructural, el problema estructural de la Argentina es la desnutrición infantil, porque la desnutrición infantil, en el primer año de vida, lo que va generando es el no desarrollo del modelo neuronal motriz del cerebro, que es lo que le impide a una persona aprender a lo largo de su vida, desarrollarse y poder salir a lo mejor de una situación de pobreza. Bueno, creo que la síntesis es como para largarse a llorar. Pero también creo, y en esto soy un convencido, que las enormes crisis traen enormes oportunidades. Los países que han sufrido crisis tremenda,
como por ejemplo guerra, como por ejemplo epidemia, como por ejemplo el hecho de tener millones de personas muertas a través de 2 bombas nucleares en un propio territorio, a través de esas crisis, si logran capitalizar el aprendizaje, lo que se genera es una enorme oportunidad de crecimiento. Y creo que esta es la oportunidad de la Argentina. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina además venía con el recuerdo de nuestros abuelos de aquella sociedad opulenta. Entonces la Argentina, la política argentina, ¿qué dice? Que vengan todos los países limítrofes a hacerse atender en los hospitales argentinos, que nosotros pagamos. No nos paga nadie. Dicen los políticos que no pagan impuestos. Lo pagamos nosotros. Entonces la sociedad empieza a tomar conciencia que este sistema político que nos presenta una polarización que no existe, porque cuando ustedes ven en el fondo de este match de box, que parecen dos luchadores que enfrentan la verdad contra la mentira y el bien contra el mal, están a punto de pegarse. Esto es una escena de Titanes en el ring. Se van cambiando la máscara, el caballero rojo, un día es uno, un día es Pichetto trabaja para el kirchnerismo, después se pasa como candidato a vicepresidente para el otro lado, esto es un mamarracho. Y el negocio de la política es polarizar, porque en esa polarización es donde gana esta clase política. Y esto es lo que lo hizo Macri, lo hicieron todos. Lo hizo Macri, que sacó del freezer al kirchnerismo, le dio impunidad a través de Pichetto a Cristina y volvió a armar su polarización que era Cristina. Y ahora van a ver que va a ser el frente de todos, va a ser exactamente lo mismo, va a sacar de freezer al PRO, lo va a limpiar de sus reyertas internas, y lo que va a tratar es de polarizar las elecciones del año que viene. Pero yo creo que en el 2021 existe una enorme oportunidad de empezar a poner voces nuevas en la política, de empezar a presentar partidos o fuerzas políticas que sean capaces de salir de esta trampa. Hay una sola forma de salir del laberinto, y se sale del laberinto por arriba, no desde la lógica del laberinto. Desde esta lógica del laberinto, en el cual nos han cerrado la política, la Argentina no es viable. No es viable. Ahora, la Argentina tiene un futuro promisorio. El mundo, en el año 2050, va a tener 10.000 millones de habitantes. Se calcula que alrededor de 8.000 millones de habitantes van a tener recursos y van a querer consumir proteína animal. Argentina y Brasil son uno de los pocos países del mundo que pueden producir proteína animal en forma extensiva, sin contaminar, por ejemplo. Entonces, la Argentina tiene un futuro promisorio para nuestros hijos, para nuestros nietos, para mis nietos, para los hijos de ustedes. Si primero conformamos una clase dirigente política que tenga una visión estratégica, geopolítica, capaz de dirigir a la Argentina en un mundo que va a brindar enormes oportunidades. Segundo, que sea patriota. No se pueden hacer bien las cosas que no se aman. Es imposible. Es imposible. Tercero, que tengan un alto nivel de integridad personal en el manejo de la cosa pública y que lo hayan demostrado en el manejo de su vida privada, digamos, ¿no? Así que esta breve síntesis, y acá disparamos las preguntas que ustedes quieran desarrollar o los temas que ustedes quieran desarrollar. ¿Te parece, Jesús, Tomás, les parece que trabajemos así? Buenísimo, gracias. Sí, nosotros habíamos pensado desde la Secretaría un par de preguntas y después la idea sería abrir a que el que quiera pida la palabra y las pueda hacer. Una pregunta que está muy relacionada a lo último que dijiste fue que se escucha a mucha gente, especialmente jóvenes, pero también gente adulta y hasta empresarios como Galperín, pero bueno, lo vemos mucho en nuestro rango etario, muy desesperanzados diciendo que se quieren ir del país porque no ven una salida, no ven esperanza, y lo único que ven es una crisis tras una crisis y cada vez peor. Entonces, preguntarte desde este lado de los valores, ¿qué es lo que hay para querer de Argentina? Y del lado de la economía, tal vez si ves posibilidad de que el país, en vez de volverse menos pobre, como viene pasando hace décadas, pueda en algún momento ser más rico. Bueno, hay muchos temas ahí. Arranquemos por el tema de valores. La crisis que tiene a la Argentina no es económica, no es social, no es política, es moral. Es moral, porque lo que hizo esta clase dirigente fue romper el pacto moral que le había dado lugar al pacto social que fundó el Estado Nacional y que hizo de la Argentina un territorio integrado y una unidad política. Ese fue el pacto que rompieron, fue el pacto moral.
decía José Antonio Primo de Rivera que uno no quiere a la madre ni porque es linda, ni porque le hace comidas ricas, ni porque le da comer, la quiere porque es su madre. Y la patria se ama, la patria es el amor primero, la patria se ama porque es el primer amor, es el lugar, es el amor a la tierra, es el lugar a su terruño, a sus costumbres, a sus amigos, a las personas que uno quiere. Este modelo político, ¿cuál sería el ideal de este modelo político? Que la gente formada, inteligente, que busca su propio desarrollo se vaya y se quede cada vez más gente en situación de ser rehén del sistema político. Ese es el escenario ideal. Porque dejo de tener tipos que discuten, tipos que me putean en las redes. Ahora, todo está en cada uno qué es lo que decide hacer de su vida. Yo lo que les digo es, en términos racionales, Argentina tiene un futuro extraordinario. Obviamente que recuperar este fracaso tiene su tiempo y tiene su forma. Yo, mis últimos años de mi vida se los voy a dedicar a eso, digamos, ¿no? Llevo mi vida sirviendo a la patria. Y va a ser es mi último servicio a la patria. Pero lo que digo es, Argentina tiene todo para ser un país extraordinario, y tiene un capital humano extraordinario, y tiene un territorio extraordinario, y tiene recursos extraordinarios. Extraordinario, quiere decir que no están, en el mundo creo que era Milton Friedman el que decía, el mundo los países se clasifican en 4 categorías. Los que él podía entender, países desarrollados, países en vías de desarrollo, Japón, que es inentendible. ¿Por qué es inentendible Japón? Porque Japón no tiene nada. Es una isla pelada que no tiene ningún recurso. Lo único que tiene es el cerebro y el espíritu de los japoneses. Y es inexplicable. Y el otro país inexplicable del mundo es la Argentina, que tiene todo. Tiene el capital humano, pero tiene una dirigencia que la lleva sistemáticamente. Ponen al frente de las cosas y toman las decisiones. 6-0 en un partido tiene 2 opciones, o se tira al piso y se larga a llorar y se va de la cancha, o empieza a correr y empieza a estimular a los compañeros para dar vuelta al partido. Y es un... Ahí lo perdimos. Creo que sí. Bueno. Ahí volví. Se cortó el método, perdón, ¿eh? Sí, ahí No los pasa escuchan? nada. 40 segundos. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, no sé dónde corté, pero no sé si contesté, si fui claro, digamos, en mi planteo. Digo, hay una decisión personal también en el hecho de dar pelea por las cosas que uno ama y por las cosas que uno siente, o de no dar pelea, y es una decisión personal. Lo que digo es que en términos generacionales ustedes forman parte de una generación que puede ser la generación que realmente vea un país empezando a caminar hacia un futuro de grandeza, digamos, ¿no? Que fue el futuro de grandeza que soñaron los padres de la patria cuando con enorme sacrificio hicieron esto. Genial. Muy, muy buen mensaje, muy esperanzador. Y relacionado a esto de los padres de la patria y de la nacionalidad, hace poco se habló mucho del tema de Malvinas por unos dichos bastante desafortunados, y quería saber qué opinión tenías de cuánto hubo de heroísmo, que es lo que estuvo un poco en debate, y también cómo en un mundo cada vez más globalizado se va debilitando esto de la identidad nacional, entonces, y de la memoria nacional, más que nada. ¿Cuál era tu opinión con estos temas? Bueno, a ver, yo creo que no estuvo en debate eso. Yo llevo 40 años de malvinización en la Argentina, digamos, ¿no? 40 años donde la palabra desmalvinización la inventó un general, el general Nicolai.
que significaba sacar a Malvinas de la cabeza de los argentinos, para que nunca más ocurriese, ¿no? Y lo único que hicieron con 40 años donde los medios de comunicación, el sistema de poder, la política intentó desmalvinizar, trataron de sacar Malvinas del corazón, de la cabeza de los argentinos y lo instalaron en el corazón. No hay lugar de la Argentina donde vaya que no haya un monumento de Malvinas. No hay lugar, mirá que yo recorro la Argentina en micro, los lugares más recónditos, no hay lugar, por recóndito pueblo, por humilde que sea, que no tenga un monumento a los muertos de Malvinas. Entonces yo creo que Malvinas, la gente tiene clarísimo el nivel de heroísmo de sus soldados, el nivel de entrega, el nivel de... ¿Quién lo pone en duda? Un canalla, un comunicador a sueldo, que tampoco es comunicador social, es un operador político a sueldo, y nunca se contesta. La frente a un canalla es como contestar con un tiro, cuando te tiran con un aire comprimido, digamos. No. Ahora, ¿qué es lo que generó? Lo interesante no es lo que dijo el canalla, lo interesante es qué es lo que generó. Yo lo vi en las redes, hasta de su propio partido político, de su propio palo político, lo mataron, porque hay cosas que las naciones no discuten, y hay cosas que las sociedades no se cuestionan, porque son fundamentos primarios. La memoria de los muertos por la patria se respeta y se recuerda siempre, porque son aquellos que han vertido la sangre para que yo hoy esté. Con lo cual, sí, hay como... La desmalvinización fue también un producto de esta clase dirigente que se pasó 38 años pidiéndole perdón a Gran Bretaña por un acto de soberanía. Y lo que lograron es instalar en el corazón de la gente el tema Malvinas, sobre todo en los jóvenes. A mí me llama la atención la cantidad de jóvenes que a mí me escriben. Hay bandas de jóvenes que tocan rock de Malvinas, otros que hacen rap de Malvinas, otros que tocan folclore de Malvinas. ¿Y qué es lo que cuentan en sus canciones? Recuerdan los nombres de los lugares donde nosotros combatimos, recuerdan los nombres de nuestros muertos. Con lo cual, Malvinas está en el corazón de toda la sociedad. Obviamente, todo el sistema de poder, lo que busca permanentemente es limar y deteriorar ese sentimiento nacional de la gente hacia una causa irredenta como Malvinas. El orden global, el globalismo como cultura, es una cultura que se basa... Cuando ustedes analizan el fenómeno globalista de los últimos 30 años, en términos breves, lo que van a ver es que ha sido un proceso que ha incrementado exponencialmente el nivel de producción económica y de riqueza, y ha elevado exponencialmente los niveles de desequilibrio, ¿no? Y los niveles de desigualdad a nivel global. Nunca en la historia del planeta hubo semejante concentración de riqueza como la que existe ahora. Nunca, nunca jamás. Y en el medioevo, nunca jamás. Cuando ustedes hacen la cuenta, el 65% del PBI mundial lo producen 6.000 empresas, 6.400 empresas. Cuando rascan esas 6.400 empresas son 570, 580 organismos financieros que son los que tienen las acciones de esas empresas. Empresas de comunicación a nivel internacional y de diversión, desde Disney hasta Netflix, empresas de petróleo, empresas de minería, empresas de telecomunicaciones. Entonces, este fenómeno global lo que hace, esta cultura global, es un fenómeno de ver al mundo como un mercado. Para ver al mundo como un mercado, resulta bastante asimétrico las particularidades culturales, por un lado, resulta bastante asimétrico ver las particularidades de cada lugar, las pequeñas identidades nacionales, porque rompen con determinados modos de consumo, y son sumamente molestos el modelo del Estado-Nación, porque el Estado-Nación regula, controla, impide esto, organiza... Porque el último resguardo de seguridad que tenemos los individuos, que tarados o no, por lo menos las decisiones se tomen por autoridades que nosotros elegimos y que podemos controlar. No desde un lugar perdido en el mundo donde un magnate corporativo tuvo una decisión para todo el mundo, o de una organización internacional puesta en algún lugar del mundo donde un tipo toma la decisión para todo el mundo. Entonces, este orden global hoy es discutido. Por primera vez en 30 años aparecen grupos sociales o grupos políticos
y partidos políticos en el mundo, el Partido Republicano, que en alguna vez, en algún momento, pretendió regir este orden mundial, lo que se dio cuenta que cuando ellos generaron el modelo globalista, generaron un Frankenstein que hoy no pueden manejar. Y el poder corporativo global es mucho más grande en términos financieros y económicos que el gobierno de los Estados Unidos, con lo cual ahora resisten el orden global. Aparece en Europa, aparece en Brasil, ahora está apareciendo en Argentina, gente que nosotros que decimos está muy bueno comerciar con el mundo, está muy bueno integrarse a los países del mundo porque, a través del comercio exterior, a través de un montón de fenómenos. Pero los países deben ser soberanos, porque detrás de los estados-nación hay sociedades. Y nosotros concebimos el fenómeno social, las sociedades no son ni mercado y son previas al Estado. Previas al Estado que declara el marxismo y la izquierda. Son las sociedades las que fundan a través de un acuerdo del Estado. Entonces, lo que nosotros decimos, nos vemos como una sociedad, no como un mercado. Mercado es una forma de ver las interacciones económicas de una sociedad, pero no somos un mercado. Antes de hacer interacciones económicas, tenemos interacciones humanas, tenemos interacciones culturales, tenemos tradiciones, tenemos costumbres, tenemos las cosas que nosotros queremos tener. Con lo cual, esta es la gran confrontación que hoy van a ver que se está llevando en el mundo, digamos. El modelo del Estado-Nación que resiste, porque es el último resguardo que tienen los ciudadanos de poder controlar las cosas que les pasan, y el modelo global. El modelo global, que es un modelo cultural. Que además, como es un modelo cultural, se expresa a través de un modelo cultural, pero es un modelo económico, es un modelo de consumo, es un modelo de producción. Es un modelo que dice, las cosas se tienen que producir en tal lado y las tiene que comercializar fulano y se tiene que comprar en determinados lugares. Y eso tiene sus revetes también, porque cuando vos mirás al mundo como un mercado, hay cosas que te molestan. Por ejemplo, que los que menos consumen, porque son los más pobres, consuman recursos naturales, consuman bienes no renovables, y además son los que menos compran, y encima se mueven de lado a lado. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, hagamos una ingeniería demográfica en el mundo que exprese con mucha más facilidad la posibilidad de desarrollarnos en términos de mercados con distintos productos. Y de ahí vienen modelos culturales como la ideología de género, como el modelo del aborto. El modelo del aborto es un modelo de control de la natalidad o como un modelo de ingeniería social. Paren de tener hijos, nos dicen a nosotros. Son pobres, cada vez son más pobres, piden plata, se lo roban los políticos, consumen bienes renovables, consumen combustibles no renovables y además son los que menos invierten en control del planeta. Con lo cual, dejen de tener hijos. Entonces, de ahí viene la cultura del aborto, la cultura de la ideología de género, todo este modelo que lo que pretende hacer es uniformar el planeta Tierra en términos culturales y en modas de consumo y en modelos de consumo, y se olvidan que antes de eso nosotros lo que somos sociedades, que amamos nuestras tradiciones, que amamos nuestra tierra, que amamos nuestra patria, y que queremos ser soberanos en ese territorio que hemos decidido que sea nuestro. Así que esta es la gran confrontación en términos políticos. Escúchenlo hablar al presidente Trump cuando le niega los fondos a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Se da en términos políticos y obviamente se da en términos culturales a través de modas globales, ¿no? Y lo que van a ver, perdón, y con esto cierro para no extenderme, y lo que van a ver en la Argentina, entren a la página de Open Society es la fundación de Soros, van a ver los 41 políticos confiables para las políticas internacionales de Soros, lo van a encontrar a Pichetto, a Bullrich, todos los políticos que ven ahora, Donda, obviamente, a todos los políticos que ven ahora en los diarios, todos los días promocionados por los medios de comunicación, vienen de ahí. ¿Por qué? Porque financian modelos de naturaleza global. Y lo que nosotros decimos es, nosotros somos un país donde requerimos soberanía y requerimos poder tomar decisiones en base al propio consenso de los ciudadanos que elijan y sean capaces de controlar a los funcionarios que ponen para la toma de decisiones. Clarísimo, Juan José. Muchas gracias. Si te parece, empezamos a abrir a preguntas del público. Así que los que quieran hacer alguna, por favor pongan yo en el chat
y le damos la palabra. La primera escrita es de Valentín Cuni, que lo que pregunta es: ¿la iniciativa de la industria porcina china es un toma y dame a cambio de seguir haciendo la vista gorda por la depredación desmedida en la pesca? ¿Estarían pagando por uno solo de los dos recursos nomás? ¿Hay formas de visualizarlo en sus propuestas de campaña? Hola Valentín. No, yo no creo que sea toma y daca. La pesca ya está. No. Lo que viene ahora es, China el año pasado, durante la campaña, yo lo expresé en la campaña, no, obviamente no en el debate, tuvo una de las pestes porcinas más grandes de su historia. China tiene el 65% de los rodeos internacionales de porcinos. Y tuvo una peste altamente contagiosa que hizo subir el precio del cerdo a parámetros considerables y generó también un problema de carestía, y generó un problema de inflación, y generó un problema de consumo enorme para los chinos. Entonces yo creo que lo que viene en términos de la cuestión porcina es, bueno, ahora para evitarnos el flete de la soja, produzcan los cerdos, que nosotros no los queremos tener concentrados acá porque además los cerdos transmiten pestes a los seres humanos. Entonces, en las grandes concentraciones demográficas de China, el tema de la peste porcina el año pasado fue un tema complicadísimo en materia de salud poblacional. Entonces ahora viene el segundo escalón. Hay políticos en la Argentina que creen que pasar de vender productos primarios soja a vender productos primarios cerdo es un avance desmesurado. Digo, seguimos vendiendo productos primarios. Me parece que los chinos lo que nos están diciendo es, señores, evitemos el flete de la soja, todo el engorro de lo que significa transportarla, cargarla, descargarla ya, ensilarla, con la merma que tiene, el desperdicio que tiene. Bueno, ahora produzcan los cerdos ustedes, porque si no se la van a comer a la soja y mándennos el cerdo. Y no la están intercambiando por la pesca. La pesca la tienen hace años. Argentina decidió hace más de 30 años que no controlaba más el mar argentino. Hundió la flota de mar, hundió la flota mercante, hundió la flota fluvial. Esto desde la década del 90 hasta acá, Argentina tomó la decisión de decir no controlo más el mar argentino. Con lo cual, me parece que no es que hay un modelo de toma y daca. Nos están imponiendo otro modelo transaccional, funcional a China, y que nos va a llenar la Argentina, en lugar de soja. Ahora vamos a tener el doble problema, porque la producción de cerdo es intensiva y es altamente contaminante. Y además de que tiene una problemática en materia de sanidad animal, no tanto como el pollo, pero no tiene nada que ver con la vaca, digamos, que se produce en forma extensiva. Entonces, ahora lo que nos están diciendo es la contaminación cométela vos, comete los problemas de salud, de todo lo que es la producción de cerdo, y a mí mandame carne, no me mandes más soja. Pero me parece que es un paso más de la alineación de la Argentina a la economía china. Y con respecto al tema de la pesca, no nos están cambiando nada, la pesca ya la tienen. La tienen los europeos y lo tienen los chinos. Esto nosotros obviamente lo expresamos en la campaña del año pasado, la falta de control, yo lo expresé en el debate presidencial, la falta de control del mar territorial argentino y la necesidad de equipar y armar Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad con capacidad de controlar el mar territorial. Hay una pregunta de Josefina. Esta relación con China, cierro. Bancame un segundo, Tomás, cierro para Valentín. Obviamente que esta alineación de naturaleza y este ordenamiento económico argentino al ordenamiento económico chino tiene otros correlatos. Tiene el correlato de recursos estratégicos. El litio está entregado a empresas estatales chinas. ¿Por qué? Porque la administra la provincia. Entonces, no importa qué gobernador, pero el concepto es un recurso estratégico y lo maneja una provincia que está en serios problemas económicos. Entonces, cuando hace una transacción con una empresa estatal china, termina de firmar el contrato y los jujeños lo que le van a decir es, bueno, empezá a sacar el litio, ¿sí? Los caminos,
hace toda la infraestructura de explotación. Bueno, no, yo ahora no lo necesito dentro de 30 años, porque lo que te compran es la fuente de reserva, digamos, ¿no? Eso es un correlato. Y el otro correlato es el correlato político-geopolítico, donde te meten una base militar china en la provincia de Neuquén, metiéndote en un engorro de naturaleza geopolítico que sabes dónde empieza y no sabes dónde termina. Bueno, ahora sí, Tomás, perdón. No, por favor. Josefina Kohler hace 3 preguntas, así que sentite libre de contestar las que quieras porque son bastantes. Dice, ¿qué opina del Twitter oficial del Ejército dando de baja el homenaje a los soldados que perdieron su vida en Potrero Negro? Y sobre las protestas policiales, ¿cree que fue la forma correcta de hacerse escuchar o que tuvieron que haber buscado otras formas? ¿Es la sindicalización de las fuerzas una posibilidad? Muchas gracias. La última no la escuché para poder elegir, no la Sí, escuché. sí. Pregunta si es la sindicalización de las fuerzas una posibilidad. ¿Sindicalización? De las fuerzas. ¿A eso se refiere? Sí. Ok. Bueno, vamos por la primera. Es una vergüenza que el Ministerio de Defensa, a través de la queja recogida en organizaciones que están vinculadas familiarmente a personas muertas por agredir el Estado Nacional, haya hecho levantar un tuit de homenaje, o cualquier forma de homenaje del Ejército a sus muertos. Los muertos de Potrero Negro y todos los muertos del Operativo Independencia y todos los muertos contra la subversión murieron dentro del contexto de operaciones militares contra fuerzas que eran bandas integrantes de organizaciones prácticamente cubanas y de la mano de una estrategia cubana en Latinoamérica para independizar la provincia de Tucumán y reclamar zona liberada frente a Naciones Unidas, un acto de soberanía. Y los países y los ejércitos que olvidan la memoria de sus muertos, lo único que van a lograr a futuro es que no haya nadie que quiera dar la vida por ellos. Las sociedades que no honran a los muertos, que dieron su sangre para sostener el concepto de nación y el concepto de patria, lo que van a lograr es que nadie va a querer morir por ellos. Entonces, es una vergüenza que el ejército lo haya levantado, es una vergüenza que no haya renunciado el jefe de Estado Mayor General del Ejército, que no se haya ido todos los generales. Porque de mi punto de vista, de mi humilde punto de vista, lo que hace un soldado es cumplir la orden, levantar el tuit e inmediatamente pedir el retiro. No cumplir la orden. El soldado cumple la orden, porque es el aspecto básico de la subordinación militar. El soldado cumple la orden que le da el ministro de Defensa, le dice, señor ministro, démela por escrito, cumple la orden y a los 2 minutos y medio pide el retiro y da los motivos por los cuales pide el retiro. Si no fui claro, me vuelven a preguntar. Segunda pregunta, los hechos policiales. Este gobierno destila caos. Este gobierno en su estructura política, en su forma de ver el modelo político y social, destila caos, baja caos y transmite caos. Cuando la ministra de Seguridad, en lugar de reprimir las tomas de tierra, cuando digo reprimir no estoy hablando del modelo de noticiero de reprimir, es reprimir un delito. Uno de los roles del Poder Ejecutivo es la represión del delito, y el rol clarísimo del Ministerio de Seguridad es reprimir el delito. Entonces, en lugar de reprimir el delito, habla del estado de necesidad, justificando la toma de tierra, lo que está bajando es ilegalidad. Y cuando uno desde arriba baja ilegalidad, el problema que ocurre es que todo el mundo para abajo empieza a decir, ¿y por qué tengo que cumplir la ley yo? Con lo cual es entendible que una fuerza, yo no comparto el método, pero es entendible que una fuerza de seguridad haya parado actividades y haya dicho, ¿por qué tengo que cumplir yo la ley? Ustedes fíjense que cuando empieza la cuarentena, el primer reflejo político del gobierno, ¿cuál es? A las personas más recluidas, que estaban con la obligación social de cumplir una condena por un delito, que son las más recluidas, las más aisladas, las más fáciles de cuidar, las largó a la calle. Y a los ciudadanos nos metió 160 días de prisión preventiva. Entonces, con estos modelos ideológicos, lo que baja es catástrofe, lo que baja es caos. Uno de los roles del Estado es imponer el cumplimiento de la ley a los ciudadanos. Cuando desde la cabeza del Estado, de la cabeza del gobierno, lo que se baja es caos, lo que vas a tener abajo es caos.
y va a venir mucho caos de acá en adelante. Decía mi abuela, ¿no? Siembra viento y recogerás tempestades. Y esto es bíblico, ¿no? Sindicalización de las fuerzas policiales, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque la misma naturaleza del ejercicio policial está, excepto en países de Europa muy específicos, con culturas muy fuertes en determinados cumplimientos de normas, sindicalizar la policía sería agregarle un punto de caos al fenómeno policial que le viene generando la política hace 40 años. Cuando a mí me dicen, bueno, pero la sindicalización podría ser uno de los niveles de control de la corrupción policial, yo digo, la corrupción policial es culpa de la política. El perro se vuela al amo, digamos, ¿no? En todos los lugares del planeta, cuando los policías son corruptos, es porque la política es corrupta y lo que les baja es corrupción, y lo que les pide es recaudación. Y para salir a recaudar, las policías lo que hacen y cometen son actos de corrupción en distintos tipos, nivel y producto, digamos, ¿no? Pero yo no creo que sea una solución, creo que ahondaría todavía más el caos del problema. En mi caso personal, yo no estoy de acuerdo que ningún trabajador del Estado esté sindicalizado, porque en el modelo de reclamo laboral en la Argentina, el Estado termina siendo juez y parte. ¿Dónde terminan los conflictos laborales? En el Ministerio de Trabajo, que es un órgano del Estado Nacional, o en la Secretaría de Trabajo de cada una de las provincias, en el caso de que sea un sindicato provincial de empleados provinciales, con lo cual un servidor público al cual los ciudadanos le pagamos el sueldo, me parece que está la justicia laboral para apelar cualquier tipo de problema de incumplimiento, digamos, ¿no? Entonces, imagínense, si no estoy de acuerdo con que estén sindicalizados nuestros empleados, los empleados de los ciudadanos, a los que nosotros les pagamos el sueldo y hacen huelga en contra nuestro, imagínense de una policía. Perfecto. Ahora Iñaki Hoffman te quería hacer una pregunta, así que Iñaki, te cedo la palabra. Gracias, ¿qué tal? Gracias por venir y mi pregunta era doble. Primero era, ¿cómo ves las elecciones de menos de un mes de Estados Unidos? ¿Quién pensás que va a ganar? ¿Y cómo puede favorecer o no favorecer a la Argentina eso? Y la segunda es, el proyecto NOS 2021, si se van a candidatear solos o si no descartan alguna alianza con otro partido. Muchas gracias. Gracias, Iñaki. No sigo muy de cerca, porque la verdad que la realidad nacional no te da mucho tiempo y el trabajo partidario no me da mucho tiempo de analizar cuál es la evolución del proceso en los Estados Unidos, pero Trump siempre perdió en todas las encuestas. Es al revés que Spert, ¿no? Spert gana en todas las encuestas. Bueno, Trump siempre pierde en todas las encuestas y termina ganando. Yo creo que es obvio que Trump gobierna contra todo el modelo de los medios masivos de comunicación, contra todas las el gran negocio del entertainment en los Estados Unidos y todo el modelo y el sistema informativo, que además lo que genera todo este modelo de consultoría y de encuestas. Yo generó 5 millones de empleos nuevos, ¿no? Yo no sé si, yo lo que veo, lo que recibo, en general no tengo contactos con el Partido Demócrata, sí con el Partido Republicano. Pero lo que veo es un modelo de gobierno muy aceptado en los Estados Unidos, la repatriación de industrias, la presión por la repatriación de industrias, la reversión del acuerdo de libre comercio con Canadá y con México, lo que le trajo a Estados Unidos es mucha erradicación de producción local, digamos, y esto es trabajo, esto es empleo de calidad. Con lo cual, la verdad que no tengo un pronóstico ni tengo información reservada, pero lo que digo es Trump siempre, igual que Bolsonaro, siempre van perdiendo las encuestas. Digamos, ¿no? Yo no creo que para nosotros sería ni bueno ni malo que gane Trump o el Partido Demócrata. Argentina está colgada de la luna, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que en términos internacionales no hay nada que lo pueda ayudar, pero te lo digo como análisis rápido. El 2021, a ver, yo te voy a contar cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra visión
desde nosotros lo que decimos que la clase política argentina destruyó todas las instituciones de la Argentina, todas las grandes instituciones, la justicia, las Fuerzas Armadas, las policías, todo. Una de las cosas que destruyó fueron los partidos políticos. Porque los partidos políticos son instituciones de la República. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un presidente que viene representando y que fue candidato por un partido político, que tiene un presidente, que tiene un comité o tiene una junta que lo maneja, de gente conocida, que tiene que rendir cuentas a su partido. El presidente de la República Argentina hoy, excepto Fernández, la tiene a Cristina arriba, no tiene a nadie arriba. O tiene un dueño que no puede declarar. Entonces, lo que digo es, los partidos políticos agregan institucional. Entonces, ¿qué ha hecho la política en los últimos 30 años? Que arma el frente de la merienda de la media mañana contra el té de la media tarde, y se pasan de un lado para el otro, unos con otros, y cuando vos, al final del camino, se te sienta un tipo en la Cámara de Diputados, y ¿este tipo quién lo puso? ¿Este tipo quién responde? Porque los partidos políticos no existen. Entonces lo que nosotros creemos es que la catástrofe y el fracaso argentino hay que revertirla con una herramienta política a nivel nacional que es un partido. ¿Por qué un partido? Porque un partido tiene un compromiso, tiene un estatuto, tiene una plataforma, tiene una carta orgánica y tiene un compromiso con la sociedad. Y con ese compromiso no puede hacer otra cosa, porque la sociedad lo castiga. En el frente de todos, de los de la media mañana, que suben y bajan, que van y vienen, que no sabéis si son de izquierda, de derecha, que tienen un abortista, y un antiabortista, un verde, un agroquímico, tienen todos en la lista. Ese modelo, lo que no tiene es ningún modelo de representatividad, es un modelo de poder, que le sirve solamente al modelo político. Entonces nosotros lo que decimos es, nuestra estrategia es partido. Vamos a llegar al 23 con un partido a nivel nacional, con una propuesta y una candidatura a nivel nacional para proponer una, que no necesariamente tengo que ser yo, seguramente va a aparecer alguien mejor que yo que me va a ganar las pasos y va a ser candidato a presidente. Y en el 2021 no hay una elección nacional. El 2021 son elecciones provinciales. Las provincias, que son las fundadoras del Estado Nacional, eligen a nivel municipal, eligen sus representantes en las cámaras a nivel provincial y eligen sus representantes a nivel nacional. Entonces, cuando a mí los dirigentes hablan de alianzas a nivel nacional, digo, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Armen un partido, tómense el laburo, probemos trabajando. Te aseguro que Iñaki, que armar un partido político es un engorro fenomenal. Nosotros ya tenemos armado 20 provincias de las 24. 20 provincias de las 24 provincias argentinas. No sé si voy a llegar con el partido en 20, llegaremos en 17, 18, 19, pero la gente va a tener una representación a nivel municipal, provincial y nacional. Y en algunas provincias, donde pueda haber un partido que comparta nuestros mismos valores, fundamentalmente, nuestros mismos propósitos, podemos hacer una alianza para la elección. Las alianzas son fenómenos tácticos frente a un hecho que es una elección, pero la estrategia es el partido. Y en eso estamos. Hay partidos provinciales con los cuales tenemos mucho mejor contacto y obviamente tenemos una selección de temas muy claros que nos cuesta encontrar partidos políticos en la Argentina que compartan nuestros mismos valores. Desde el fenómeno del aborto hasta la División Internacional del Trabajo, hasta el fenómeno de la producción, con lo cual en alguna provincia puede ser que algunos de los partidos que se estén armando logren armar una plataforma donde nosotros nos sintamos cómodos haciendo una alianza. Va a ser en cada provincia. No sé si fui claro, Iñaki. Sí, perfecto, muchas gracias. A vos. Quería hacer una pregunta a Elena Caranti. Así que Elena, si querés desmutearte. Hola Juan José, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por haber defendido a la patria allá en Malvinas y gracias por todo lo que sigue haciendo ahora por el país. Y mi pregunta era, sé que muchos militares que combatieron en Malvinas o la subversión en los 70 hoy son presos políticos. ¿Cómo es su situación y también un poco cómo es la situación de la justicia en el país? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No logré verte y me perdí tu nombre, perdón.
Elena me llamo, Elena Caranti. Elena, lo que vos referís es uno de los bochornos de la justicia argentina que va a quedar entre los anales de la vergüenza de la justicia argentina. Lo que se ha hecho, hay un libro que ha salido ahora que todavía está en formato digital, que va, obviamente por la cuarentena no se pudo imprimir, que es El Pacto. Desde Abogados por la Concordia hicieron todo un trabajo de investigación, búsquenlo, se llama El Pacto, lo presenta Ricardo Sanján al libro. Describen el pacto entre Berbisky y Néstor Kirchner cuando llegaba al poder en el 2003 para ir por la justicia, para que los derechos humanos le dieran una imagen de transparencia a un Kirchner que venía a ser un dictador en la provincia de Santa Cruz, y obviamente se le diera espacio y se diera lugar a toda esta política que se llamó de derechos humanos. En forma sintética, los juicios que se llaman mal llamados de lesa humanidad, ¿por qué digo mal llamados? Porque cuando teóricamente se cometió el delito que se le imputa a una persona que nunca se lo probó, el delito no existía, uno, dentro de todas las cosas que se hacen, que es llevarse por delante la justicia a través de órganos adentro de la justicia como justicia legítima, tomar la Procuración Nacional de la Nación, o sea, el fiscal máximo de la Nación, y de ahí para abajo organizar una banda política que se dedicaba a hacer las acusaciones y apretar a los jueces, apretarlos a los jueces con sus antecedentes. Lo que se hace básicamente es, ¿cuál es la manganeta que se hace? Declarar a estos presuntos delitos cometidos como imprescriptibles. ¿Qué se utiliza para eso? En el año 2007 Argentina firma el Pacto de Roma. El Pacto de Roma aparecen, en el Pacto de Naturaleza Jurídico, aparecen varios delitos como el genocidio y delitos de lesa humanidad de naturaleza imprescriptible. Entonces, cuando Argentina... El primer artículo del Pacto de Roma lo que dice es que no se puede aplicar en forma retroactiva. El segundo artículo del Pacto de Roma lo que dice es que se puede aplicar tanto a fuerzas estatales como a organizaciones subversivas. Bien, se vulneran los dos primeros artículos del pacto y se aplica en forma retroactiva, se reabren todas las causas. Para eso primero se declararon las leyes de obediencia debida, punto final, se declararon cesantes en el Congreso, y después se aplica solamente para las fuerzas estatales y no para las organizaciones subversivas. Y de ahí en más se producen una catarata de juicios con jueces prevaricadores, con testigos. Hay casos, por ejemplo, de jueces americanos, de norteamericanos, con pedidos de extradición de jueces argentinos, por ejemplo, en la causa de la ESMA, y todos jueces americanos que se niegan a dar una extradición porque entre la argumentación que le mandaba el juez argentino al juez americano para extraditarlo, para extraditar a una persona, teóricamente un imputado, lo expresaba además el juez, mostrando una ignorancia supina del derecho, expresaba que en las, ¿cómo les llamaban? En la junta de testigos había sido identificado. Entonces los jueces americanos mandaban la Constitución como junta de testigos. Los testigos no pueden estar unidos, lo que tienen que estar es separados, no pueden estar en un comité decidiendo, sí, a mí me parece que sí, trabajando su propia intersubjetividad. Bueno, testigos falsos, sentencias, más de 250 muertos en prisión preventiva, sin que se haya iniciado el juicio. Por supuesto, se le sacaron cosas que están en el derecho, que son aplicativos en el derecho, la aplicación del 2x1, los mayores de 70 años pueden cumplir prisión domiciliaria. Todos esos beneficios fueron absolutamente cercenados. Le crearon un código penal propio a este modelo y a este sistema. Es una vergüenza nacional. Y es una vergüenza, para la historia de la jurisprudencia argentina, es una mancha que nunca se lo va a poder borrar. Y la justicia argentina tiene un desaparecido, ¿no?
El que desapareció de la justicia argentina es el juez Quiroga. El doctor Quiroga fue una persona que organizó en el año 71, cuando empieza Montoneros, y ustedes lo tienen que saber, porque la opción de combatir a la subversión con la ley no se pudo aplicar en el 76 porque ya la había hecho fracasar el sistema político. En el año 71 se crea la Cámara Federal contra el Crimen, cuando las organizaciones de ERP y Montoneros eran incipientes en la Argentina, y se crea un conjunto de jueces de primer nivel, que estaban liderados por el doctor Quiroga, y durante 71-72 generan ¿por qué era lo ingenioso del método? Porque todos los delitos comunes ejercidos y desarrollados por las organizaciones terroristas, como era robo banco, robo a camión blindado, secuestro extorsivo, en lugar de ser juzgadas en cada lugar de la República Argentina por jueces ordinarios, siendo hecho por una organización terrorista, pasaba a la Cámara Federal. Entonces, eso permitió, durante 2 años de trabajo, la sentencia de 278 miembros de las organizaciones terroristas con sentencias dadas por jueces, con defensores, etcétera, etcétera. Tanto es así, tanto fue este modelo exitoso que fue el modelo que copia Italia para combatir a las Brigadas Rojas. El famoso juez Moro muerto era el equivalente al juez Quiroga en Italia. Y en Italia tiene un gran éxito. Y acá también tuvo un gran éxito. Hasta que viene el 25 de mayo de 1973. Cuando asume el doctor Cámpora el 25 de mayo del año 73, Solano Lima, elegido vicepresidente, y Montoneros toma la Casa de Gobierno, lo presionan para que dieran la amnistía a los presos con sentencia judicial. No eran presos políticos. Eran presos sentenciados por delitos comunes, que eran miembros de organizaciones terroristas. Vuelvo a repetir: robo, muerte, asesinato de policías y militares, robos a camiones blindados, secuestros extorsivos. El 25 de mayo a las 12 de la noche se abre la cárcel de Devoto y salen en libertad 278 presos. El primer acto que tuvieron los integrantes del ERP que salieron del cumplimiento de la condena fue asesinarlo al presidente de la Cámara Federal contra el Crimen, al doctor Quiroga, en la puerta de su casa, un día domingo. A partir de ese momento, ningún juez en la Argentina procesaba un miembro de las organizaciones terroristas. Esto formó parte de la historia. Bueno, creo que me fui a las nubes, pero bueno. Gracias, Elena. Gracias. Muy interesante, Juan José. Hay otra pregunta que quería hacerte, Tomás Varela. No sé si estás ahí. Hola, Juan José. Te quería preguntar respecto al tema de la agenda nacional y la agenda internacional. ¿Qué hay que hacer o qué tendríamos que hacer los argentinos para que la agenda internacional no nos termine, por así decirlo, socavando o terminemos perdiendo nuestra identidad? ¿Qué habría que hacer para combatirla? No, nuestro problema de identidad no es la agenda internacional, somos nosotros, son nuestros dirigentes. Lo que nosotros tenemos que proponer para lograr restaurar una agenda nacional es primero un modelo soberano. A ver, hace varios gobiernos, que al ministro de Salud lo pone la Organización Mundial de la Salud. A Rubinstein y a Ginés González García, los dos fueron funcionarios toda su vida de la Organización Mundial de la Salud. Y los elige y los pone la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, los vínculos de Cristina con Soros son históricos, digamos, ¿no? Y Macri, que un día se desayunó en el G20, hablando que Argentina, un discurso que ningún medio de comunicación entendió, digamos, el día del cierre, en su discurso, dice que Argentina estaba alineada a la gobernanza mundial, palabra que no existe tampoco en castellano, ¿no? Entonces, cuando vos mirás la clase dirigente argentina, son los tipos confiables para Soros, son los tipos confiables para Bill Gates, son los tipos confiables para las organizaciones internacionales, menos para los argentinos. Entonces, el tema de la pelea y de la batalla cultural en la Argentina tiene que ver con nosotros mismos, con nuestros propios políticos, con nuestra propia clase dirigente. Es por eso que yo el año pasado dije, bueno, basta, no hay atajo en esto.
algún día hay que arrancar. Y bueno, yo creí, espero que Dios me acompañe, que el año pasado era el momento de agarrar y armar una fuerza política que expresara los valores históricos de la Argentina histórica, que fue una Argentina exitosa en el mundo. Y ahí largamos. Donde terminaremos, todo dispondrá, digamos, ¿no? Pero vos fíjate una cosa, Tomás, nosotros el año pasado, con un escarbadiente, o sea, en 5 meses de campaña, sin recursos, sin sponsor, absolutamente silenciados por los medios de comunicación masiva, hicimos que la política argentina 2 grados a la derecha. El presidente Macri tuvo que salir después de las PASO a besar la bandera, a hablar de la vida, de la importancia de la lucha contra el aborto. Yo lo que digo es, en algún momento hay que animarse. Y el problema de la Argentina es que se ha establecido, como en todo el mundo, digamos, ¿no? Fíjense lo que le pasa a Trump en Estados Unidos, o a Bolsonaro en Brasil. Se ha establecido un lenguaje, un modo, un método de lo políticamente correcto, que es lo aceptado, un discurso único, un lenguaje único, y al que sale de eso, palo. Y yo siempre le digo a todos con los cuales hablo, miren, la primera pelea que tenemos que dar es por el lenguaje. Ninguna persona puede hacer lo que no piensa, y una persona no puede pensar lo que no puede decir. Entonces, en el lenguaje de las 100 palabras que nos impone, y en el modelo político de las 100 palabras que nos impone lo políticamente correcto, no podemos describir la Argentina que soñamos. Entonces, la primera pelea, la primera disputa es por el lenguaje. Siempre es por el lenguaje. ¿Qué es lo que estamos diciendo que las cosas son? Porque al final del camino, la pelea por el lenguaje, estamos discutiendo es si las cosas son las que decimos que son o las cosas son lo que son. Así que es una pelea a muerte esto, ¿no? Pero bueno, hay que llevarla a cabo. Miren ustedes ahora, van a empezar a ver los políticos argentinos, ya lo vieron a Larreta. Cuando el presidente Alberto Fernández dijo, no voy a mandar al Congreso la ley del aborto porque no tenía los votos, ¿qué hizo Larreta? A los 2 minutos y medio, a través de sus contactos, mandó en la legislatura alinear Buenos Aires a la ESI. ¿Por qué? Porque le está levantando la mano a los organismos internacionales. ¿Viste que yo soy el más abortista de la Argentina? ¿Me tenés que financiar a mí en el 2023 cuando sea candidato a presidente? Esa es la discusión de los políticos. ¿Quién es el más abortista? ¿Quién es el más...? La ciudad de Buenos Aires, el año pasado, tenía carteles, familia, modelo a deconstruir. Hasta que lo matamos en la campaña lo tuvieron que levantar, digamos. Entonces lo que digo es, esta es una pelea que hay que darle. ¿Saben qué, muchachos? Las peleas no se dan cuando uno sabe que va a ganar. Las peleas no se dan el día que uno está fuerte. Las peleas no se dan el día que uno sabe que el otro es tonto. Las peleas se dan cuando toca darlas. Punto. Y hoy es día de dar pelea. ¿La damos a la pelea o no la damos a la pelea? Este por lo menos es mi planteo personal, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta puntual de Vale Camaño Santa Cruz, que pregunta cómo afectaría a nivel país si los argentinos ahorráremos en dólares y no en pesos, ya que individualmente nos favorece, pero a nivel país genera un efecto colateral. Claro. En la Argentina, de las últimas décadas, hay 2 modelos de ahorro. Las personas logran resguardar sus bienes y ahorrar. ¿Ahorrar qué significa? Privarse de una gratificación inmediata, seguramente en bien de su familia, de sus hijos. Y la única forma de hacerlo, el único método de hacerlo. Entonces, lo primero digo, valoro el ahorro. Yo lo que realmente me parece asombroso que hace 30 años tenemos una cultura política que aplaude el consumo. Los países son ricos cuando ahorran, no cuando consumen. A todos los gobiernos ustedes los van a ver después de un fin de semana largo, decir, rompimos el récord, 2 millones de personas salieron a boludear el fin de semana. Es una cosa asombrosa. Y eso pasa en Argentina nada más. Las sociedades serias, las sociedades fuertes, las sociedades sólidas, ahorran. ¿Por qué? Porque el ahorro es el síntoma material, no moral, es el síntoma material del patriotismo. Yo me privo de una gratificación inmediata para mí
y lo que hago es generar valor con eso para mis hijos y para mis nietos. Es el concepto del ahorro. Con lo cual yo valoro enormemente el ahorro. ¿Cuál ha sido el único método que ha tenido la Argentina de ahorro con una inflación galopante y una devaluación de la moneda sistémica? La gente a veces no tiene noción, nos han impuesto un lenguaje donde dicen subió el dólar, porque especulan, subió el dólar. Es una taradez. No es que subió el dólar, se cayó nuestra moneda vale menos que el día de ayer, eso tendría que ser el titular del diario, no subió el dólar. Frente a esto hubo dos métodos, la compra de dólares o el ladrillo, que era el método histórico del ahorro del argentino, del inmigrante, o ahorraban ladrillo, porque la propiedad, como tiene su equivalencia en dólares, era una forma también de ahorrar el ladrillo. ¿Qué es lo que pasa? El pequeño ahorrista, el ahorrista minúsculo, no puede comprar ladrillos, porque no puede comprar una casa, porque no hay crédito, endeudarse para comprar una casa también es una forma de ahorrar en dólares al final del camino, pues se compran ladrillos. Con lo cual, el único resguardo de esa pobre persona es comprar $200. Y miren, les voy a dar un dato que es catastrófico. Fíjense el informe de la FIP, es su informe oficial. En el informe de la FIP del mes de junio, cierre de semestre, el único impuesto que subió en recaudación en la Argentina entre enero y junio fue el impuesto país. El impuesto que le cobran país, sigla, ¿no? A un pobre ciudadano que quiere comprar $200 para encanutar plata para que no se la lleve puesta a la inflación. Fue el impuesto que más subió. Quiere decir que toda la emisión monetaria dada en 10.000 pesos, la gente lo fue juntando gota por gota por gota, y el aguinaldo de junio, gota por gota, para comprar dólares y pagar el impuesto país, el único impuesto que subió. Esa es una muestra del fracaso argentino. Un país sin moneda es un país que no tiene economía. Entonces, yo celebro que la gente todavía pueda tener algún canuto para ahorrar, porque yo celebro y valoro el ahorro. No soy tan viejo, soy viejo pero no tanto, tengo 62 años, cuando yo era chico, a mí mis tíos, mis familiares no me regalaban juguetes para el cumpleaños. ¿Sabes qué me regalaban? Unas estampillas de distinto valor, ahí venía el numerito del valor, para mi libreta de ahorro de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Y yo tenía una libreta y con eso pegaba las estampillas, iba al banco, me lo sellaban y cuando terminaba la libreta me daban la plata. ¿Por qué? Porque lo que me enseñaban era ahorrar. Entonces, yo valoro significativamente el ahorro. Ahora, ese modelo no es culpa de la gente. Ese modelo es culpa del sistema económico, del sistema político que ha destruido la moneda. ¿Por qué destruye la moneda? Hay gente que le cuesta entender esto a veces que yo les digo. El Estado todos los meses toma dinero para pagar sus cuentas corrientes, para pagar sus cuentas, para pagar sueldo, para pagar la factura de no sé qué, para el café, para el mate, de la gorda que atiende una oficina. Todos los meses pide plata. Dicen, no, esto no es verdad. Bueno, todos los meses Banco Central licita letras. Esas letras se licitan a una tasa del 46, 48, 49%. Esta es la tasa de la economía. Entonces, el gobierno vive sistemáticamente pidiendo plata a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, porque no les alcanza con la fortuna que recaudan, porque gastan más de lo que recaudan, con lo cual lo que ha generado en las últimas 4 décadas es además de una frustración financiera fenomenal, crisis sistémicas de naturaleza financiera que lo que hace que la persona lo único que puede hacer es refugiarse en el dólar. Con lo cual yo no castigo a la persona. Entonces, ¿qué dice este modelo? Los avaros que compran $200 castigan la economía argentina. Castigan la economía argentina son los delincuentes que la manejan, no el pobre ciudadano argentino que termina comprando $200. Ahora, quédate tranquila porque, vale, vos es lo que me preguntaban, porque ahora lo van a sacar. Porque no lo pueden sostener. Están perdiendo con la economía cerrada y sin pagar importaciones, están perdiendo cerca de 800 millones al mes de reserva. Gracias. Y si te parece, la última es de Hugo Cáceres,
que pregunta qué tan difícil sería gobernar con una oposición tan molesta como el kirchnerismo-peronismo, de qué forma se puede neutralizar la oposición para llevar adelante políticas significativas para la sociedad. Qué buena pregunta. Si ustedes me preguntan a mí, yo lo que vi en el gobierno de Macri es un gobierno trabajando sin oposición. Y lo que veo ahora es un gobierno sin oposición. Yo no puedo creer que el gobierno de Macri le votaron toda la ley. Le votaron y no le frenaron 69.000 millones de dólares en bonos. Año 2016-2017. Año 2018, 55.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Para hacer qué? Para pagar cuentas. Entonces, una oposición que no le frena un gobierno, tomar más de 100.000 millones de dólares en 3 años, sin contarte qué es lo que va a hacer, yo no puedo creer que alguien diga que gobernaron con oposición. Entonces, ahora, que te puteen por Twitter, que salga Cabandier hablando del NACAPOP, eso no es oposición. Lo que te digo es, el gobierno de Macri no tuvo oposición, y este gobierno no tiene oposición. Yo el año que viene llego a entrar a la Cámara de Diputados, y llego a entrar con un equipo, con una bancada a nivel nacional, como pretendo, de 8, 9, 10 diputados. Ahí van a ver lo que es oposición. Ahí sí van a ver lo que es oposición. Ahora, yo no puedo creer que alguien se queje de tener oposición cuando lo dejan tomar más de 100.000 millones de dólares en 3 años. Yo no lo puedo creer. Es mi punto de vista, digamos, ¿no? Ahora, ¿dónde está la oposición? No está en la política. La oposición cuando gobernás está en las mafias en la Argentina, no en la política. Está en las organizaciones mafiosas, en las organizaciones delictivas. Ahí donde está la oposición. Yo le digo porque yo las enfrenté en la aduana. Y lo que encontrás es que el sistema político te dice, che, anda más despacio con este tema, porque es un tema delicado. La oposición en la Argentina no es política, porque la política es como una punta del iceberg políticamente correcta de un fondo hacia abajo de intereses que manejan la política arriba, que son los que te hacen oposición. Pero yo, la verdad, muchachos, se los digo honestamente, no vi la oposición del kirchnerismo. Te vuelvo a repetir, cuando un opositor con banca mayoritaria en el Congreso te deja tomar ese nivel de deuda, no te manda preso, y no te pide que le expliques qué es lo que vas a hacer, no tenés oposición. Y este gobierno tampoco tiene oposición. Así que por la oposición no se preocupen, yo me preocupo por las mafias, eso sí, porque esas te pagan en la Argentina. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juan José. La verdad, increíble este paseo por economía, historia, política, un poco de todo. Creo que pudimos disfrutarlo y que todos pudieron hacer las preguntas que querían y fueron muy bien contestadas. Así que, del parte del Centro de Estudiantes, te agradezco haber aceptado esta invitación. Le agradezco a todos los Pero demás. esta venía en buenas, son soles. En vaso de cristal. Yo no puedo coger los vasos de cristal porque tengo mi problema. Y eso le pasa a mucha gente. Las manos te fallan. Ahí va, perdón, había alguien con el micrófono. Así que le agradezco también a todos los que... Creo que he cogido el vaso de mi mano. Creen que ha cogido el vaso, no lo ha cogido, lo que hace es que se me cae. Sí, ahí está. Bueno, yo está con visitas. Sí. Y sí, no sé si Tommy tenías algo más para... No, eso, agradecerle a todos por sumarse y en especial a Juan José. Sí, verdaderamente es un gusto poder hablar con vos, Juan José, y que todos los estudiantes puedan hacerte preguntas, verdaderamente, y escuchar lo que decís, para nosotros es un montón, y bueno, porque, volviendo un poco a lo que decía antes, formamos parte de una generación en la que nos enseñaron un poco a venerar las luchas de los antiguos, de quienes fundaron nuestra patria. Sin embargo, hoy muchas veces nos estimulan a rendirnos frente a los constantes ataques que este orden genera frente a la familia, la religión, la patria, las tradiciones, algo tan básico en nuestra experiencia social
como es el lenguaje. Así que verdaderamente ver gente como vos que se planta y que defiende algo tan básico como es el sentido común, a nosotros que nos queremos dedicar a la política, verdaderamente nos llena de esperanzas. Y bueno, y los invito a todos, los que están hoy presentes, a seguir luchando por eso, por nuestra patria, porque hubo un momento en que nuestra patria fue muy grande, en el siglo XIX, a principios del siglo XX. En algún momento fuimos parte del Imperio Español y gobernó un tipo como Felipe II, nuestra patria. Así que verdaderamente tenemos mucho detrás que nos puede estimular para hacer un gran progreso en el futuro. Así que no nos rindamos. Bueno, Jesús, Tomás, a todos ustedes también les agradezco enormemente el tiempo, y yo materia dispuesta, si tienen algún tema para debatir, tienen algún tema para conversar, cuando quieran. Ahora en tiempos de la cuarentena hay agenda como para poder hacerlo, lo charlamos y lo debatimos y lo conversamos. Así que les agradezco mucho, les agradezco a ustedes también que van a ser futuros politólogos, que aporten y que entiendan la política desde otro lugar. La política es un servicio, la política es la herramienta por naturaleza de construcción del bien común. No es la herramienta de los maquiavelos de barrio que nos quieren decir que la política lo que sirve es para construir poder. El poder es una herramienta, el poder es un medio, no un fin en sí mismo. Y el fin en sí mismo es el bien común. Así que les agradezco inmensamente y quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, la disfruté mucho. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Nos Chao. vemos. Chau.